El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Alright, yo voy a responder a la pregunta. Una de las alumnas que está sentada con nosotros nos preguntó qué es lo que es Kabbalah. Pero yo tenía planeado hablar sobre el Hot Shabbat, las leyes de Shabbat, la diferencia entre las observancias de Shabbat y también las prohibiciones, lo que es permitido en Shabbat y lo que es prohibido en Shabbat, y la diferencia entre Shabbat y Yom Tov, los días de fiesta. Pero para conectar a la pregunta que me hiciste, yo voy a comenzar por ahí. ¿Bien? Nosotros sabemos que hay diferentes metodologías. Yo hablé de esto anteriormente en otras clases, pero hoy me voy a enfocar específicamente en los 39 melajot, los 39 tipos de labores sobre Shabbat y cómo lo aprendemos. Anteriormente, cuando estuvimos hablando sobre Torah Sheba'al Peh y Torah Shebektav, la Torah oral y la Torah escrita, estábamos hablando de una de las metodologías de estudiar la halajá, de estudiar la ley. Una de las formas que sabemos estudiar la ley es un principio de estudio de la halajá. Es, si tienes un mandamiento que es en general y es seguido por cosas específicas, todo lo que es la especificidad, lo que específicamente está mencionado, le aplica a la generalización. Específicamente lo que voy a decirte es esto. Hay una sección de la Torah a donde dice que deberíamos de hacer el tabernáculo. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 2. Moisés llama al pueblo judío, le va a decir cómo hacer el tabernáculo. El tabernáculo es el templo que hicieron temporariamente en el desierto, que se movía de lugar en lugar. Tiene mucho detalle ese tabernáculo, cómo hacerlo. Entonces, dice, cuando Moisés reúne al pueblo, le dice, les voy a describir el mandamiento que Dios hizo sobre el tabernáculo. Cuando vienen a oír las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, le dice, observa el Shabbat. Específicamente, yo lo apunté, hoy el versículo. 6 días trabajarás, pero el séptimo día será sagrado, sábado de reposo consagrado a Hashem. Cualquiera que haga alguna labor, melajá, morirá. Cuando alguien trabaja en Shabbat, pena de muerte. ¿Okay? Pero, bueno, no, físicamente. Espiritualmente es Hayeb Karet, es excisión espiritual del pueblo judío, pero también pena de muerte con la corte, específicamente por trabajar en Shabbat. Y lo vemos en el caso de la Torah, en el caso del hombre que salió a colectar madera en Shabbat. Hay una historia en la Torah donde un hombre sale en Shabbat a colectar madera y recibe la pena de muerte. Pero esa introducción, directamente después de esa introducción, viene un versículo que dice que uno no puede usar fuego en Shabbat. Y entonces vienen versículos que explican cómo crear el tabernáculo. Y empieza a describir cómo crear el tabernáculo. Y los rabinos nos sentamos y estudiamos cuáles son la descripción de crear este tabernáculo. Y hay específicamente 39 diferentes tipos de labores para crear ese tabernáculo. Entonces, de ahí nosotros sabemos que tenemos una ley en general. ¿Está viendo? En general, una ley de guardar el Shabbat. Y ahora vienen cosas muy específicas que le aplican a cómo crear el tabernáculo. El rabino dice, espera un momento. Si vas a decirme cómo hacer el tabernáculo, ¿por qué de pronto me vas a decir observa el Shabbat? Entonces sabemos que hay una conexión entre los labores que están describiendo, los tipos de trabajo que se está describiendo para crear el tabernáculo y la observancia de Shabbat. ¿Me entiendes la idea? Entonces, en el nivel de estudio de Torah, cuando nosotros vamos a estudiar halajá, la ley, estudiamos por qué están similares, por qué están pegados esta generalización de observar Shabbat junto con las cosas específicas
de crear el tabernáculo. Y las cosas específicas de crear el tabernáculo le aplican a la ley de Shabbat. Ahora, ¿por qué eso me llama la atención? Si la ley es que uno no se supone que trabaje en Shabbat, entonces yo diría, bueno, para mí me cuesta mucho trabajo levantarme por la mañana, el sábado por la mañana, y ponerme la ropa. Me quedo en la cama. O tal vez es demasiado trabajo ponerme los zapatos. La gente que son haraganas no quieren hacer ningún tipo de trabajo. Entonces, cualquier cosa que nosotros haríamos durante el Shabbat, podríamos decir eso es trabajo. Alguien viene a comer a la casa de uno, tiene que darle de comer, ¿no? Pones los platos, tienes que poner la comida, tienes que cortar el bistec, me costaría mucho trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, si en general la prohibición es trabajar en Shabbat, cualquier cosa podría ser trabajar en Shabbat. Entonces, específicamente, la Torah no simplemente te da una generalización, no puedes trabajar en Shabbat. Te dice cuál es el trabajo específicamente prohibido. Y no es trabajo, es melajá. Melajá es más como, específicamente como labores, estos labores que son específicamente mencionados en relación a la creación del tabernáculo. ¿Tienes esa idea? ¿No? Pero no sé si tengo la idea bien clara, pero dice trabajo pesado. No dice trabajo pesado. ¿No? La palabra en hebreo es melajá. Melajá es trabajo creativo. Melajá es trabajo creativo. ¿Qué quiere decir? Déjame darte un ejemplo. Yo podría recoger el sofá de mi casa, cargarlo por toda la casa en Shabbat y sudar y terrible, cansarme completamente de cargar ese sofá. Lo puedo hacer en Shabbat, pero no puedo cargar mis llaves de un lugar privado a un lugar público en Shabbat. Entonces no es el trabajo, es exactamente lo que quería explicarles. No es el trabajo pesado, no es un trabajo de que yo me voy a cansar, no. Puedes hacer muchísimos diferentes tipos de cosas que te van a cansar, ¿ya? Pero lo que no puedes hacer es específicamente los labores que la Torah describe para crear el tabernáculo. ¿Cómo lo aprendemos? Porque están juntos. Tienes una generalización de observar el Shabbat y tienes específicamente con lujo y detalle los 39 tipos de labores que se va a hacer para crear el tabernáculo. Right. De ahí lo aprendemos. So that's why, like, if you need to throw out water, you need to throw it on the cement, not the grass, right? Because if you throw it on the grass, you're creating. Hay ciertas prohibiciones, muy buen ejemplo. Si tienes que vas a botar el agua, se bota en el cemento y no en la grama. ¿Por qué? Porque una de las prohibiciones de Shabbat es darle agua a las plantas. Pero eso lo vamos a aprender después. Ahora, esto es lo que voy a cubrir en esta clase. Pero ¿entienden la halajá? ¿No? Respóndeme. No, vamos a aclarar, por favor. Esto tiene que ser claro antes de que yo vaya al próximo nivel. Entonces, pregúntame, para aclarar. Que eso yo no entiendo. Dice que tú puedes cargar el sofá en toda la casa y la llave no. ¿Cuál es la diferencia? Te voy a decir por qué. Una de las prohibiciones de Shabbat es cargar de un lugar privado, de una propiedad, por ejemplo, el patio de la casa de uno, de una propiedad de un lugar privado a un lugar público. La Torah lo prohíbe. Pero cargar el sofá dentro de la propiedad mía no. Pero un ejemplo. Tú sabes, entonces, lo más importante, si quieres aprender algo específicamente, lo que te estoy diciendo es, les estoy diciendo, no a ella nada más, pero es que tienes que entender, la observancia de Shabbat no es cualquier tipo de labor, no es cualquier tipo de cosa que lo canse a uno, es hasta las cosas que no te van a cansar. Por ejemplo, prender una luz electrónica no me va a cansar, eso no me cuesta nada, simple pajata, ¿verdad? Prender un fuego, prender un fósforo, eso no me cansa, ¿ya? La razón que yo quiero aclarar esto tanto es porque, déjame dar un ejemplo. Yo hablé una vez con un rabino reformista que me explicó que la Torah prohíbe, oye la diferencia, la Torah prohíbe prender un fuego. Él está de acuerdo que la Torah prohíbe prender un fuego en Shabbat, pero me dijo que la razón que la Torah lo prohibía era porque era mucho trabajo en los tiempos antiguos crear un fuego. Entonces la gente tenía que
traer 2 piedras y hacer una chispa y causaba mucho trabajo. Entonces, eso es el trabajo prohibido de Shabbat. Pero hoy en día, como una fosforera no cuesta ningún problema, lo puede hacer. Él dice, no, el Señor no ha entendido lo que es la palabra melajá. La palabra melajá no es trabajo. La palabra melajá es un tipo de acto que es creativo o destructivo, ¿ya? Que manipula, que cambia las estructuras que están alrededor de uno. Por ejemplo, si yo voy a coger y voy a teñir algo, voy a cambiarle el color, ¿ya? Entonces eso sería prohibido, porque yo cojo la camisa, le pongo un color, la cambié, ¿ya? En muchos diferentes tipos de trabajo prohibido. Entonces no es trabajo, cualquier tipo de trabajo, es trabajo que es un tipo de, que cambia algo, que le cambia la estructura a algo. Crear. Es algo creativo o destruir, pues el destruir también es crear, pues al destruir estoy creando algo nuevo. ¿Y por qué tiene sentido? Porque la forma que Dios creó el mundo es creando, ¿no? Creó creando, de los genios que soy yo. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué pasa con la gente que tiene que trabajar en los sábados, como los médicos, las enfermeras? ¿Ellos siguen un trabajo creativo o siguen un trabajo mecánico en ese momento? Fantástica pregunta. Primeramente, es verdad, hay ciertos tipos de trabajo que no son expresamente prohibidos por la Torá. Ese es uno. Déjame darte un ejemplo. Famosísimo este ejemplo. El rabino. El rabino tiene que trabajar. El rabino, todos los Shabbat, la gente viene a la sinagoga y descansan aquí mientras yo estoy trabajando. Yo estoy enseñando Torah, pero ese tipo de trabajo no es prohibido. Entonces, esa es una respuesta. Pero la segunda respuesta viene más fuerte y es Pikuach Nefesh Doche Shabbat. Y eso en general es que cuando es vida o muerte, la atención a la vida y la muerte, eso es más grande que Shabbat. Entonces, los doctores son permitidos a hacer ese tipo de trabajo. ¿Ya? Una pregunta más. Mi trabajo generalmente se desarrolla en el fin de semana. Es viernes, sábado, domingo. Trabajo en un hotel. Es hosting. ¿Ese trabajo es prohibido? La verdad es que no se debería de ir a trabajar durante Shabbat. El viernes por la noche y Shabbat, durante el día, no debería de estar trabajando. Pero una persona que está en el proceso de conversión, rápidamente debería de empezar a ajustarse a Shabbat, ¿no? Pero la ley específicamente le aplica a la comunidad judía. Recuerda que todas las leyes del judaísmo le aplican a los judíos, no a los gentiles. Nosotros no diríamos que es una averá, que es un mal, que un gentil se coma una chuleta de puerco. El problema sería que un judío se coma una chuleta de puerco, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es que eso es una tensión. Mientras uno está en el proceso de aprender y a convertirse al judaísmo, uno debería de empezar a practicar más y más la práctica judía. Entonces, lo más pronto posible, cuando uno pueda ajustar, empezar a guardar el Shabbat, uno empieza enseguida a no trabajar en Shabbat. Entonces, no se supone que uno de verdad esté haciendo eso. Ahora, ¿entendiste lo que es la halajá? Ok. Si yo estudio, entonces, lo que yo quiero explicarte, lo que estás diciendo sobre Kabbalah, es que hay diferentes niveles de estudio de Torah. Entonces, una persona podría sentarse y estudiar las historias que están en la Torah y decir, bueno, esto es el nivel de aprender lo que la Torah específicamente menciona. Hay otro nivel de aprender la ley que se aprendió de la historia que está presentada en la Torah. Hay otro nivel de aprender algo ético y moral. Y hay otro nivel que es un mensaje espiritual. Te voy a dar un ejemplo. El mensaje espiritual de unir las leyes de crear el tabernáculo con la ley de Shabbat, específicamente uno de los grandes maestros, el Apter Rebbe, uno de los grandes Rebbes hasídicos, Abraham Joshua Heschel, escribió que la Torah escogió darnos la lección de Shabbat usando el tabernáculo para explicarnos que cuando uno observa el Shabbat, uno entra a un tabernáculo espiritual. Entras a un espacio espiritual. Y cuando entras a ese espacio espiritual, sientes la presencia divina. ¿Entiendes? Ahora eso es muy diferente
La halajá, la ley, te va a decir lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Es blanco y negro. ¿Ya? Pero el mensaje espiritual te va a decir, no, cuando observas esta ley, cuando observas lo que está prohibido, no haces lo que está prohibido y haces lo que está permitido, estás creando al no crear. Pues normalmente creamos haciendo. En estamos creando al no hacer. Entonces entra a un espacio espiritual y allí siente la presencia divina. El Talmud dice que la Shejinah, la presencia divina, se siente en los 4 amot, un espacio espiritual de la halajá. En otras palabras, cuando uno sigue la ley judía, uno siente la presencia divina dentro de su vida. Entonces, para explicarte lo que es Kabbalah, voy a usar el ejemplo de Shabbat. Tienes la prohibición de 39 diferentes tipos de labores que no se pueden hacer en Shabbat, ¿ya? Y lo aprendemos a través del tabernáculo. Entonces, ese es el nivel de halajá. Y el nivel de la Kabbalah va a decir, no es solamente la prohibición de los 39 tipos de labores, pero que está conectado al tabernáculo, porque cuando uno observa el Shabbat, uno está creando un tabernáculo espiritual a donde uno entra a ese espacio. ¿Me entienden la diferencia entre los dos? Uno es más blanco y negro, te dice qué es permitido, qué es lo que no es permitido. El otro te da una explicación más esotérica, más mística, más filosófica. ¿Entienden la diferencia? Entonces, eso es lo que comúnmente la gente, cuando hablan de Kabbalah, se están refiriendo a ese nivel de estudio de Torah. ¿Ya? Ok. Hace unos años, cuando nosotros, mi esposa y yo nos casamos, tuvimos la experiencia de ir a un hotel kosher para Shabbat. Y cuando estuvimos allí para un Shabbat, eran casi todos viejitos, los Catskills. Entonces nos sentaron con una pareja joven en una mesa para Shabbat, y todas las comidas nos dábamos con esa pareja. Y eran un joven recién casado, tiene sentido que nos pongan juntos, y entonces los suegros de él. Era interesante. Fue un Shabbat tan aburrido porque todo lo que podíamos hacer en ese hotel era comer. Y a mí me gusta comer, pero ya después de un rato. Entonces, nos sentamos a la mesa y esta pareja, vas a ver por qué te estoy contando. Esta pareja recientemente se habían vuelto observantes, estaban observando Shabbat. Pero los suegros de él no observaban Shabbat. Entonces, parece que el suegro quería entender lo que era Shabbat, y se juntaron para un Shabbat en ese hotel para que toda la comida sea kasher y puedan compartir, ¿no? Entonces el viejo le decía al joven, pero explícame sobre Shabbat. Entonces el joven le decía, bueno, en Shabbat nosotros no podemos, y le decía todas las cosas que no podemos hacer. Entonces el viejo le decía, pero explícame sobre Shabbat. Y entonces el joven le respondía y le decía otras cosas que no se podían hacer. Y desafortunadamente muchas veces la gente empieza a sentarse, primer choque con Shabbat, bueno, esto es prohibido, esto es prohibido, esto es prohibido, esto es prohibido, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Entonces, no quiero que me malentiendan, porque yo voy a dar una lista de las cosas que no se pueden hacer en Shabbat, pero específicamente, y esa es la razón que quería responder a la pregunta de la forma que me preguntaste, porque lo que encuentro muchas veces es que la gente se concentra en lo que es prohibido y no se dan cuenta que las prohibiciones de Shabbat están creando como una estructura que lo protege a uno para que uno pueda entrar en un espacio espiritual que es diferente a lo diario. Déjame darle otro ejemplo. Hace un tiempo vino aquí una reportera de la Voz de América y me entrevistó, y era tremenda persona. Me entrevistó y me puso por la radio. Estaban haciendo una serie de entrevistas de inmigrantes y refugiados, sabiendo que mi familia son cubanos y que se han establecido en los Estados Unidos y que han tenido éxito en los Estados Unidos, y eso salió por la Voz de América mundialmente. Y me hizo esa reportera una de las preguntas más profundas que nadie me ha hecho. Y me preguntó, dice,
estás viviendo en el siglo XXI. Tú eres un rabino ortodoxo. La gente está conectadas. Celulares, teléfonos, bueno, los teléfonos, las computadoras, andan constantemente, electrónicamente conectados al mundo. Y tú, en el siglo XXI, le estás diciendo que no lo usen en Shabbat. ¿Por qué? ¿Y cómo la gente puede hacerte caso? Si tú estás diciendo que no prendan la computadora, que no usen el teléfono, que no miren televisión, que no usen, que no escuchen a la radio, ¿cómo te pueden hacer caso en el siglo XXI? Y me chocó la pregunta porque es una pregunta muy buena. Le respondí, pues esa es exactamente la razón que yo tengo éxito. Pues porque 7 días a la semana que ande la gente constantemente con el teléfono, con el celular, o que la gente ande constantemente prendido, mirando televisión, con la computadora, la radio, todo constantemente, conectados constantemente, la mente no tiene tiempo para espiritualmente crecer. Entonces, yo conocí a un señor recientemente que me dijo que en Shabbat tiene problemas porque aunque no tiene el celular puesto, lo siente de todas maneras. Sí, y los psicólogos están estudiando los fantasmas, los teléfonos fantasmas, el phantom cellular phone, que de pronto vibra, pero no lo tienes puesto, pero se imaginaba que lo tenía puesto. ¿Por qué? Porque es como una droga. Entonces Shabbat detoxifica de esa droga. Entonces, ¿por qué? Porque constantemente no tiene ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo voy a concentrarme, vamos a hablar de lo que es prohibido en Shabbat, pero la razón que yo tengo que prohibir las cosas es igual que una terapia antidrogas, que una persona tendría que ir y le dicen, no puedes tomar esa droga, ¿ya? Entonces la única forma de sanarlo es decirle, no hagan esto, ¿ya? Entonces, ese momento, terrible la situación. Hoy en día hay familias que no se sientan un día a la semana a comer juntos. Ustedes han visto por la televisión americana en los años 50, las familias que no solamente se sentaban a cenar juntos, pero desayunaban juntos. La gente no desayuna, nadie desayuna, la gente no se sienta, y si de pronto la familia se sienta, bueno, la televisión está en la sala o la televisión está en el comedor y la gente mirando televisión mientras están comiendo. No hablan la familia. Entonces, terrible sería que el judaísmo le está ofreciendo a las familias: apaguen el televisor, siéntanse un viernes por la noche, a comer juntos, a conversar. ¿Ya? Un sábado por la tarde. Yo tengo niñas entre 11 y 17 años de edad. Constantemente, cuando yo trato de hablar con ellas, tienen todos los días de la semana la música, el celular, el texting. Yo tengo una niña, una de mis hijas, es la reina de los textos. Constantemente está texto, pero Shabbat no puede hacerlo. Entonces Shabbat, un día a la semana, hablamos. No le queda más remedio que hablar con nosotros. ¿Entiendes? Entonces eso es muy importante. Eso le da a una persona, a los niños, le da la oportunidad de hablar con los padres, y también los padres, como no tienen que ir a trabajar y no van a estar en el teléfono y no pueden estar en la computadora y no pueden ir a la radio y no tienen más nada para hacer, y crea familia. ¿Ya? Había un poetista de Israel, Ahad Ha'am, dijo una de las frases más importantes. Decía: más que los judíos guardaron el Shabbat guardó a los judíos. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay muchas cosas que la Torá y la Halajá prohíben en Shabbat. Yo voy a cubrir los 39 diferentes tipos de labores. Y por cierto, yo copié aquí, les voy a repartir, hay un sitio en el internet que se llama serjudío.com. El señor Yehuda Ribko escribió un artículo, yo creo que está fabuloso, que habla de las actividades en Shabbat. Les recomiendo que vayan y lo vean. Hay muchas buenas cosas en ese sitio. Entonces, él específicamente da una lista de los 39 diferentes tipos de labores. Yo lo que quiero hacer es, le voy a dar la lista, pero quiero aplicarlo a situaciones modernas que aplican durante Shabbat. Pero se entiende la idea que todo esto es para crear un espíritu dentro de la casa de uno,
a donde uno empieza a sentir el deseo para el Shabbat. No lo exagero cuando les digo que los miércoles y los jueves por la tarde ya yo empiezo a añorar el Shabbat, empiezo a sentir que venga Shabbat. ¿Ya? Uno empieza, es como una droga que uno necesita, un poquito de Shabbat. ¿Ya? Y el mundo necesita este tipo de Shabbat, porque estamos constantemente conectados y necesitamos algo que nos conecte a algo más grande. ¿Ya? Entonces esto es importante. Lo otro es que quiero mencionar, muchas veces la gente empieza los pensamientos espirituales filosóficamente a pensar cuál es nuestra situación y rápidamente prendemos el televisor. Págata, se apagó el crecimiento espiritual, pues se entretuvo con la televisión. Yo conocí a un señor que cuando anda solo enseguida prende el televisor. ¿Por qué prende el televisor? Para no sentirse solo. Pero ¿qué pasaría si uno apaga el televisor y deja que el silencio entre? Tal vez algo importante sale de uno. Entonces el Shabbat es ese momento de observar, de crear familia. Hay específicamente 5 prohibiciones que la Torah menciona abiertamente sobre el Shabbat. Yo tengo la lista. Número 1, crear un fuego. Segundo, cegar, sería en términos de agricultura, cosechar, cortar árboles, achar árboles, y el Tehum Shabbat. Dame un ejemplo. Hoy en día nadie anda achando árboles, ¿ya? O por lo menos aquí en la ciudad de Yonkers o en Nueva York tampoco andan achando árboles, aunque una vez lo vi, un señor que quería un parking space en Manhattan, en el Alto Manhattan, que tumbó una mata para poder montarse ahí pero normalmente la gente no hace eso, pero entonces les hablo de fuego, le hablo de cegar, le hablo de cosechar, de cortar árboles y de el Tehum. Específicamente el Tehum Shabbat es salir del pueblo a donde uno vive y andar 2000 amot, que es alrededor de 2,5 kilómetros afuera del límite de la ciudad de donde uno vive. Eso es violación de Shabbat. Claro, ¿qué es eso hoy en día? Right? Hoy en día la gente no anda caminando, se montan en el carro y se van, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la prohibición? Pero espiritualmente tiene sentido. La gente muchas veces andan buscando una alegría, y la alegría que andan buscando siempre es allá, lejos. Si yo voy a Brooklyn, allí en Brooklyn voy a encontrar la espiritualidad. The grass is always greener. Siempre es mejor allá. Entonces la gente anda, no, voy a buscarlo allá, o voy a buscarlo allá, van de lejos. Pero Shabbat lo que hace es, dice, no, quédate en tu casa, quédate en tu comunidad, crea una comunidad, crea una unión con tu familia. Cuando no andas viajando, cuando no vas fuera del límite del viajar en Shabbat, eso es Tehum, el límite, 2000 amot. Entonces eso quiere decir espiritualmente que queremos crear comunidad con nuestros vecinos, con nuestra sinagoga, con nuestra familia, no andar buscando afuera. ¿Me entiendes la idea? Entonces, todo esto es, las prohibiciones de Shabbat, todas son para conectarnos, para que nosotros no estemos alterando la creación, para que nosotros entiendamos lo que es la presencia divina. Y déjame especificar lo que quiero decir aquí. Una de las formas de entender lo que son los mitzvot, todos los mitzvot, los mandamientos de la Torah y las prohibiciones de la Torah, y me baso en el pensamiento del Ramban de Nachmanides, de Gerona, de España, explica que los mitzvot no viene de la palabra mandamiento. Mitzvot quiere decir tzavah, que quiere decir unión con Dios. En otra palabra, la persona que vive haciendo estos mandamientos se siente unida a Dios. Entonces, todos los mandamientos que están en la Torah, la intención es revelar la presencia divina. Quiere decir que cuando una persona hace una mitzvah y empieza a repetirla, y lo hace parte de su vida, y constantemente está viviendo de acuerdo con los mitzvot, siente una presencia divina. ¿Por qué a mí me interesa que las personas sientan una presencia divina? Yo me pregunto, right? O cualquiera que me esté oyendo puede decir,
Bueno, ¿y qué importa? Bueno, la diferencia es que el mensaje de la Torah es ofrecerle a la humanidad que su vida tenga valor. Es fácil. La gente rica y la gente pobre. Todos nosotros fuimos creados por Dios y la intención es, y esto es uno de los grandes, el regalo más lindo del judaísmo. Y la gente no, es tan obvio que la gente no lo ve. La gente no lo reconoce. Pero uno de los regalos más lindos del judaísmo es que Dios atiende a cada uno de nosotros. He cares. No sé cómo decirlo en español. Que le importa nuestro comportamiento. En una palabra, hay una guerra grandísima allí en Irán, en Irak, y todos los problemas en China y todos los problemas que andan. Y yo, si yo me como una chuleta de puerco, por ejemplo, a Dios atiende. Dios tiene una atención personal sobre cada uno de nosotros. Y nuestras acciones, nuestros pensamientos, como nosotros nos sentimos, todas las experiencias de nosotros, nuestras acciones, todo tiene valor en los ojos de Dios. El gran creador del mundo, el que maneja todo, tiene atención sobre nosotros. Y específicamente, trata de usar la vida de cada uno de nosotros para revelar la presencia divina. Entonces la persona que está observando la ley de Kashrut se está volviendo un instrumento de sentir la presencia divina y está transmitiendo la presencia divina. Recibimos la luz y compartimos la luz. Y mientras una persona va recibiendo mucha luz, no puede encerrar esa luz. Lo mejor sería que comparta esa luz. Entonces nosotros empezamos a observar la Torah y al observar la Torah vamos transformando el mundo. Ahora, hay muchas formas de transformar el mundo. A veces hacemos acciones para transformar al mundo. Esos son los mitzvot aseh, quiere decir haz. Específicamente la Torah dice haz ciertas acciones, ¿no? Mitzvot aseh. Hay otras acciones que uno revela la presencia divina al no hacer. Yo no hago esto porque yo tengo un pacto con Dios, porque a Dios no le gusta que yo haga esto. Entonces, esa conexión revela la presencia divina también. Hace unos años yo estaba preparando una pareja joven, querían casarse. Yo traté de advertirles que no se casen, pero no, nunca hacen caso, la gente enamorada nunca escucha. Entonces viene y se pone a hablar conmigo y me dice, bueno, ya en privado el novio, me dice, bueno, rabino, la verdad es que estoy un poquito nervioso casándome, porque yo, la verdad, rabino, entonces no quiero confesarme, pero al final, ¿qué es lo que es, no? Que yo tuve muchas novias en toda mi vida, yo he tenido muchas novias. Me dicen, no fui yo, pero me dice el novio que tenía, porque yo nunca he tenido muchas novias. Entonces me dice, no, que él tenía muchas novias y a la hora de casarse no va a poder tener otras mujeres. Eso, y piensa, se tienta, imagínate lo que es eso. Creo que es eso, estaba nervioso de casar. Entonces digo, exactamente. Y cuando estuve hablando con él, y me dice, no sé, yo no creo que debería de hablar de esto antes de casarme. Entonces, no, al revés. Tú entiendes el matrimonio mejor que otra gente, que no lo piensan. Correcto, estás entrando a un pacto y el pacto va a decir, estas son las bendiciones, lo que es permitido, y estas son las cosas que no son permitidas. Y al no hacerlo, ese es el punto, al no hacerlo, le da más valor a la bendición que vas a recibir. En otras palabras, las prohibiciones santifican ese momento. Si yo le doy mucho valor a mi matrimonio, yo me comporto dentro de las prohibiciones y las limitaciones de mi matrimonio. Lo mismo con la ley divina. Si la ley divina tiene mucho valor para mí, entonces yo voy a seguir lo que la ley divina dice. En todo tiempo, en toda situación, en todo caso. Yo voy a seguir lo que dice, lo que es, si no tiene valor para mí, entonces hago lo que yo quiera. Entonces lo único que tiene valor es lo que yo mando. Entonces, Kedushá, la santidad, y todas las cosas que tienen mucha santidad, tienen mucha ley en el judaísmo. ¿Por qué? Porque al tener mucha ley, tener muchas prohibiciones, todo lo que tiene toda esta ley, estructura alrededor, lo hace más sagrado. Déjame dar un ejemplo. Shabbat es sumamente sagrado.
Yom Kippur, sumamente sagrado, tiene muchísima ley. La comida es sumamente sagrada, tiene mucha halajá. ¿Ya? Comer carne, la gente anda todo el tiempo comiendo carne, tiene mucha ley el comer carne, la shahitá, la preparación de la sangre, todo eso, right? Quitarle la sangre a la carne, tiene mucha ley. Entonces, estas prohibiciones enaltecen ese proceso porque lo complican, ¿no? Lo complican, pero la complicación le da mucho valor. Déjame darle una frase que los va a explicar plenamente. Y esto es una de las enseñanzas de Rav Soloveitchik, uno de los grandes, el maestro de mi maestro. Rav Soloveitchik dice, si quieres entender la teología judía, todo lo que tienes que aprender es la frase de la brajá, Asher Kidishanu B'mitzvotav V'tzivanu. Cuando vamos a hacer una mitzvah, decimos que me haces sentir sagrado, me levantas espiritualmente a través de tus mitzvot. Entonces nuestra intención aquí es aprender lo que es permitido, lo que es prohibido, para levantarnos y sentirnos que la presencia divina está con nosotros. Entonces, las 39 melajot crean un espacio espiritual, y estas prohibiciones le dan un toque espiritual a ese día que lo hace diferente. Un ejemplo más. Mis hijas, cuando tenían 2 años, Gila, por la mañana los niños vienen a la cama de los padres, se acuestan con ellos. Me despertaba los Shabbat por la mañana y me decía, ¿hoy es Shabbat? Entonces decíamos que sí o que no. ¿Por qué quería saber? Pues quería saber si podía prender el televisor. Plenamente. Entonces, quiere decir que ya a los 2 años, cuando ya estaba aprendiendo a hablar, ya ella sabía la restricción de Shabbat. Y la restricción de Shabbat, no prender el televisor, quiere decir que me voy a quedar acostada aquí en vez de ver televisión. ¿Ya? Cambia el enfoque de observar Shabbat en la mente de un niño cuando tiene ciertas restricciones. Y es un día diferente a los demás. ¿Ya? Si una persona va a trabajar todos los días, ¿ya? Entonces nada es diferente. Pero si los días de la semana están conectados uno al otro, apuntando a una dirección que viene el Shabbat, entonces es la corona de Shabbat, ¿me entiendes? Es la corona de la semana en que llegué al punto de Shabbat y ahora terminé el Shabbat y ahora voy a empezar de nuevo. Entonces tiene una dirección la vida. Si la vida no tiene dirección, ¿a qué llegamos? Nada más a la tumba. You have something to live for or look forward to. But it's not just something to look forward to. It has a reason. It has a direction. You get what I mean? Mm-hmm. Porque parte de la cosa, lo que estoy tratando de decir, parte de lo que estoy tratando de decir es que uno de los regalos del judaísmo es que, rico o pobre, la persona que espiritualmente está conectada a Dios, su vida tiene valor, tiene sentido. Si yo soy más millonario que Donald Trump, ¿por qué? Porque estoy involucrado constantemente en enseñar Torah. Esa es mi motivación. Ando enseñando Torah y para mí eso es más grande que los millones de dólares. No me caerían bien los millones de dólares, no estoy rechazándolo. Si me dan millones de dólares, abro más clases de Torah. Pero entienden lo que estoy diciendo. Entonces, esa es la idea. Okay. Entonces, voy a darle la lista de las cosas que son prohibidas en Shabbat, específicamente el Talmud, en el Talmud Bavli de Shabbat, y le voy a dar la página si quieren. 70a del Talmud Bavli habla de estas prohibiciones. Uno de ellos, arar la tierra. Número 1, arar la tierra, que es como pasar el rastrillo, mejorar la tierra. Sembrar o plantar, segar, que sería cortar cualquier cosa que crezca de la tierra. Por ejemplo, pasas ves una flor y la arrancas. Cosechar, que sería coger las frutas. Cuando se coge la uva, no se puede separar. Eso, ahí vamos a llegar. Okay. Pero por ahora, oye lo que estoy diciendo, que es cosechar sería arrancar la uva de la viña, ¿no? O sea, trillar, que sería separar líquidos y sólidos. Veldar, que sería, por ejemplo, la gente que tienen trigo, levantan, le dan al aire para que separe la cáscara
del grano, eso sería prohibido en Shabbat. Seleccionar sería, por ejemplo, ¿ustedes han comido gefilte fish? Gefilte fish en Shabbat, los Ashkenazim hicieron un tipo de pescado a donde le quitaron, eso se le aplica a otra ley, pero de todas maneras lo mencionamos, separar entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Entonces, quitarle las espinas al pescado sería prohibido en Shabbat. Entonces, o si te da un pedazo de pescado que tiene espinas, se supone que uno coma la carne del pescado y deje las espinas. Pero si te pones a quitarle las espinas en Shabbat, eso es una prohibición de Shabbat. ¿Por qué? Porque es separar. Es la acción de separar. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Cernir, que sería darle color, moler. Y una de las prohibiciones en los tiempos antiguos era tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque la gente tenía que moler las especies, las hierbas, para entonces hacer la medicina. Entonces, moler es prohibido, ¿ya? Amasar, que sería hacer una masa. Peinar, pero el peinar no es peinarse el pelo, es peinar la lana o peinar el algodón para crear un hilo. La gente, bueno, hoy en día la gente no lo hace. Pero la gente, otra gente sí lo hace, alguien lo hace por nosotros. Hilar sogas, crear la soga, por ejemplo, hacerle a las fibras, hacer una soga. Entiñar, que sería pintar la ropa, como dije anteriormente. Bordar, sería coser. Retorcer, que es arreglar un tejido, ¿ya? Tejer es prohibido en Shabbat. Alguien me diría, bueno, así como a mí me gusta pasar el día teñiendo, no, pero tejiendo es prohibido. Desenredar, si alguien le da a uno un tejido, empezar a abrir los hilos, ¿ya? Eso sería prohibido también. Cocinar en Shabbat es prohibido. Entonces, coger una comida cruda es prohibido cocinarla. Ahora, la gente se cree, bueno, esa prohibición de cocinar sería para no prender el fuego, pero eso es incorrecto. El fuego es otra prohibición y el cocinar es otra prohibición. En una palabra, si yo dejo el fuego, puesto, si yo dejo el fuego y entonces cojo agua fría y la voy a calentar para hacer un té, eso sería cocinar. Eso es prohibido en Shabbat. ¿Ya? Si cojo un huevo crudo, pongo a freír, eso es prohibido, aunque yo no prenda el fuego. ¿Ya? Entonces la comida se tiene que cocinar antes de Shabbat y luego se puede calentar mientras esté cocinada. Pero si la comida no está cocinada, entonces no se puede calentar, aunque esa persona no prenda el fuego. Otro sería lavar. Por ejemplo, quitarle una mancha a una tela, ponerla a lavar la tela. También hay otro tipo de que es exprimir. El exprimir, por ejemplo, si tiene una ropa que está mojada, hacerle así. ¿Cómo le dicen eso? Exprimir. Ese exprimir es prohibido también. Coser una tela también sería prohibido. Rasgar, esto todo es el número 21. Rasgar es romper para separar los hilos. Anudar, hacer un nudo permanente es prohibido en Shabbat. Crear un nudo permanente en Shabbat es prohibido. Ahora, amarrarse los zapatos. Amarrarse los zapatos no es prohibido porque no es un nudo permanente. ¿Ya? ¿Okay? Unless you don't know how to tie your shoes. A menos que no sepa cómo amarrarte. Pero estas leyes no le aplican a los tontos. Okay. Entonces, desatar, que sería si alguien te da un nudo. Hay una niña que estuvo en la casa el otro día, le gusta que uno haga un nudo y a ella le gusta zafar los nudos. Entonces hace un nudo complicadísimo. Una niña de 10 años, a ella le gusta que uno le haga un nudo bien y me dice, hazme un nudo, y entonces ella va zafando el nudo y le toma 1 hora, 2 horas deshacer el nudo y a ella le gusta, se entretiene. Eso sería prohibido en Shabbat. Entonces ese es un tipo. También dar forma o modelar. Por ejemplo, la gente que le gusta crear con barro, crear una escultura sería prohibido en Shabbat. Quemar algo es prohibido en Shabbat y extinguir algo, apagar un fuego sería también prohibido. If you're a firefighter.
That's life or No, death. eso, salvar vida, no. Si se está quemando un edificio y alguien se va a morir, pikuach nefesh toche Shabbat, uno salva la vida. Pero, por ejemplo, prender una vela sería prohibido en Shabbat. Y soplar la vela, apagarla, sería prohibido en Shabbat. So if there's no one in the house, you just let the place burn? Bueno, no se supone porque puede pasarse para Yeah. otra casa. No vas a permitir que se queme todo el pueblo, ¿no? Para That's mentioned. prevenir que se muera alguien, uno puede apagarlo. Pero si prendes una vela, eso sería una prohibición, y apagar la vela también sería una prohibición. Prender la estufa, el horno, sería una prohibición en Shabbat, y apagar el horno también sería una... Y si Y se hace por ajustarlo. equivocación. Por ¿Eh? equivocación. No, equivocación es diferente. Y otra cosa, Equivocación es diferente, si pero uno pregúntame quiere en un darle el minuto. volumen, Ahora, al eso quiere fuego. decir, ajustarlo también es prohibido. Ajustar en Shabbat el fuego, subirlo o bajarlo, también es prohibido. No se puede manipular la cantidad de fuego en Shabbat. Entonces, por ejemplo, prendes el horno, lo dejas puesto en Shabbat, Tiene que quedarse. ahí mismo se tiene que quedar. Y los rabinos desarrollaron una plancha. Los ashkenazim le dicen un blech, pero nosotros es una plancha. Es una plancha de metal que tapa la estufa para que uno no vea el fuego, y también tapa las maniguetas de la estufa para que no pueda ajustarlo. Pues la gente ve, oh, está muy alto y lo vamos a bajar, se nos olvida. Entonces, algo que bloquee eso para que uno no esté ajustando eso, ¿ya? Entonces, esa idea es para prevenir subir y uno bajar el haga. fuego. En Shabbat es absolutamente prohibido crear un fuego, subir el fuego, bajar el fuego y apagar el fuego. Todo eso es prohibido en Shabbat. También otra prohibición, ya estamos en la 27, por cierto, terminar o completar algún tipo de trabajo. Dame un ejemplo. Afilar un cuchillo. ¿Ya? Afilar un cuchillo. Yo no hice el cuchillo, pero estoy terminándolo para poder usarlo. Entonces, ese tipo de cosas, terminar. Otro es escribir. Es prohibido en Shabbat escribir. Otro es borrar. En Shabbat uno no puede estar borrando. Construir, hacer algún tipo de reparación en Shabbat sería prohibido. Otro sería entrapar. Déjame dar un ejemplo. Un Sukkot. Estábamos aquí en la Sukkah, sentado, y había una señora que tenía un vaso. No, ese tiene café. Dame un vaso limpio. Pasa una avispa y ella le hace así. Prohibido en Shabbat. ¿Por qué? Porque atrapó ahí a la avispa. ¿Me entiendes? Eso es prohibido en Shabbat. You can't lock, so that means you can't lock doors? You can't trap things. No, locking the door is not trapping you're saying, somebody. like, close the door right now. Oye, tú eres un criminal que tú vas a atrapar a alguien en la casa. No, te entiendes la idea. No, ponerle el pestillo a la puerta no es atrapar a una persona, pero si coges una jaula y compondrías a una persona dentro de una jaula, eso sería prohibido. Coger a un animal y poner al animal en una jaula sería prohibido. Pero y si vienen muchas abejas, ¿yo qué hago? Porque ellas me vienen a matar a mí. Corre. ¿No puedo ni atraparlas? Corre, no sé. Empieza a caer agua. Bueno, si crees que va a ser dañino a tu vida, mátala. Pero no se supone que uno esté creando trampas para ella. Hacer ese tipo de acción no es permitido, ¿ya? Entonces ese es uno. Otro sería... No se puede barrer. ¿Ah? No se puede barrer. No se puede barrer. What is it? Sí se puede barrer. Sí se puede lavar barrer. los platicos también. Sí se puede. Yeah. Esquilar sería quitarle los pelos, quitarle pelos o pedazo de pelo a la lana, arrancarle plumas a un pájaro muerto, claro, muerto, pero arrancar ese tipo de cosas. Si alguien tiene una ropa, a veces la ropa tiene como unos hilitos o unas cositas que le salen, arrancar esos ¿Por qué? hilitos sería prohibido en Shabbat. ¿Por qué? Es una de las acciones. Pero tiene algún... Porque es crear, es un tipo de creación. Entonces, otro sería matar. Increíble, ¿no? Porque Matar a un si puedes animal. barrer, puedes lavar el platico. Matar a puedes un... arrancar. Exacto. matar, degollar, ¿no? Hacer shahitá. Matar a un animal es prohibido. So killing the pigs. Desollar No, sería... No se Ay, supone una que uno ande cucaracha. matando. That's what Ahora, she said. esa es otra pregunta, ese es otro problema. Hay mucha gente que dice
que sí puedes matar una cucaracha porque eso le es dañino al ser humano, porque trae enfermedades. Pero la verdad es que no supone que andes matando insectos, matando animales, matando cosas. Ok, hay unas cositas que uno las puede agarrar y las tira, pero una cucaracha uno No, yo creo que debería matarlo. Anyways, pero no supone que estés matando. Ok. Ese no vamos a exagerar, pero sí, no, pero la única razón que es permitido, podríamos decir que es permitido matar a una cucaracha en Shabbat, específicamente, ¿ya? Matar una cucaracha en Shabbat sería porque eso trae enfermedades. Entonces tal vez esa cucaracha se entra a la comida de uno y Hasbe Shalom de una enfermedad. Entonces uno puede matar a esa Pero cucaracha. Shabbat hay que desinfectar todo para que no haya Exactamente. Curtir, que sería ablandar un pellejo, o desollar, que quiere decir quitarle la piel a un animal para hacer un cuero. Entonces el otro es curtir, que sería ablandar el pellejo, marcar algo, que no es escribir, es simplemente marcarlo. Otra forma sería, por ejemplo, Scratch. los vasitos de styrofoam, marcarlos así. Eso no es escribir, pero eso es marcarlo. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Poner un sticker, marcarlo como un sticker. Exacto, sería prohibido. Cargar. Ahora, el cargar, estamos específicamente hablando de cargar entre un lugar público y un lugar privado, o viceversa. Entonces, eso es prohibido en Shabbat. Esos son los 39 tipos de labores. Déjame dar algunos ejemplos. Cuando uno empieza a ver, hay muchas cosas en la vida moderna que uno se acostumbra, pero que no se pueden hacer en Shabbat. Por ejemplo, romper un papel, abrir un sobre, llega la correspondencia, abrir un sobre en Shabbat. Al abrir un sobre en Shabbat, uno está rompiendo el papel, ¿ya? Eso es prohibido en Shabbat. Cortar el papel sanitario. Mucha gente no corta el papel sanitario en Shabbat. ¿Por qué? Porque está rompiendo algo. Paper towels, papel toalla, también lo mismo. Uno tiene que tener cuidado y pensar lo que uno está haciendo, ¿ya? Todas estas cosas tienen ciertas prohibiciones que en los tiempos antiguos diríamos, bueno, ok, costaba mucho trabajo, pero hoy en día también es prohibido en Shabbat hacerlo. Entonces hoy en día, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente, el fuego en los tiempos antiguos costaba mucho tiempo hacerlo, pero es igual. Si es fácil de hacerlo o si es más difícil de hacerlo, no importa. Ahora, para responder a la pregunta de Carla, alguien se levanta en el medio de la noche a ir al baño y prende una luz sin pensar. ¿Se lo olvidó? Eso no es una violación de Shabbat. La violación de Shabbat es cuando uno lo hace a propósito. La persona no sabe o se le olvidó que era Shabbat o anda medio dormido y prende una luz. Eso no es una violación de Shabbat. Pero si de pronto prendió la luz y dice, ay, es Shabbat, déjame apagarla. Ahora ahí está la prohibición. Porque se dijo, ay, es Shabbat, y entonces apagó. Entonces la prohibición no es prender la luz, es apagar la luz. En ese caso, ¿me entiendes? Entonces eso es uno. El aseo personal es prohibido en Shabbat. ¿El qué? El aseo personal. ¿Qué es eso? El baño, todo eso. Ahora, en ese área hay muchas diferencias de opinión. Ahora déjame explicarte la razón. ¿De dónde vas a conseguir el agua caliente? Te vas a bañar, te vas a baldear, ¿no? Una ducha en Shabbat. Te vas a dar una ducha en Shabbat. Esa agua caliente va a venir de un tanque de agua caliente. El tanque de agua caliente, para que vean, gracias por preguntarme, porque es específicamente la aplicación de esta ley. El tanque de agua caliente es con fuego, calor. Entra agua fría a ese tanque de agua caliente. En Shabbat no se supone que tú estés calentando esa agua. Eso es cocinar. ¿Me entiendes? Es prohibido. Entonces, si abres la llave de agua caliente, esa agua caliente va a salir y va a entrar agua fría. Y entonces esa agua se va a calentar. Entonces esa es una de las razones que la gente no se da una ducha en Shabbat. ¿Ya? Ahora, hay muchas diferencias de opinión cómo aplicar esta ley en los tiempos modernos. Déjame darte un ejemplo. Si una persona vive, la ley judía nada más la aplica al pueblo judío. Entonces,
una aplicación moderna de Shabbat sería, bueno, y si un goy, si un gentil calienta esa agua y él la va a usar para él, pero entonces tú usas esa agua también. Eso no es una prohibición, porque él no lo hizo por ti, lo hizo por él. Entonces la gente que vive en edificios modernos, a donde hay muchas, hay una pregunta ahí, a donde hay mucha gente en ese edificio, por ejemplo, hay judíos y hay gentiles. Entonces el agua está constantemente siendo calentada para los gentiles. Entonces el judío podría beneficiarse de ella. Entonces hay algunos que sí lo permiten. Okay. Hay una diferencia de opinión que se aplica también a que va a darse una ducha en Shabbat, que tiene que ver con el jabón. Si usa un jabón duro, los Ashkenazim dicen que usar el jabón duro, al derretir el jabón, que eso es cambiar el estado del jabón. Los sefaraditas decimos no, que el jabón fue creado para deshacerse y no fue creado permanente, entonces se puede usar. Esa diferencia de aplicación halágica moderna. ¿Pregunta? Sí, que alguien aquí hablando sobre el agua, dice que si puede regar el jardín y en el caso de los sprinkles, ¿cómo se maneja? Es prohibido regar el jardín en Shabbat, echarle agua al jardín es prohibido, hacer cualquier tipo de alteración al jardín sería prohibido. Ahora, si es automático, ahí no tiene violación, porque si es constante que uno tiene los sprinklers que van a andar, no hay ninguna prohibición. Pero sí recomiendo que no lo hagan para Shabbat. No es buena idea para dejarlo, no solamente porque no viola la letra de la ley, pero viola el espíritu de la ley. Uno no debería de violar el espíritu de la ley tampoco. Sí, porque va a haber también vecinos que van a estar, que no sean... Pero si lo tiene programado... No, yo no tengo, no es por los vecinos. Lo que a mí me interesa es mí. Sí, Que yo no quiero. También eso incide un poco, ¿no? Sí, no, hay muchas en la halajá hay mucho de que los vecinos también, pero lo que a mí más me concierne es que yo no viole el espíritu del Shabbat tampoco, ¿ya? Ahora déjame algunos ejemplos. Crear una estructura temporaria, una carpa para acampar, sería prohibido, ¿ya? Ese tipo de cosas es prohibido también en Shabbat, ¿ya? La gente a veces andan caminando, se le olvida que Shabbat, ven una flor, la arranca. Yo lo he visto mucho. Hay gente que andan, pasando y arrancan una planta, pero no lo quieren, no tienen intención. Se supone que uno esté haciendo eso. ¿Por qué no debo llevar paraguas? Ok. La situación con el paraguas es un poquito más complicado y hay diferencias de opinión. El paraguas sería como crear una estructura arriba de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, al abrir el paraguas, estás creando una estructura. Esa es una opinión. Hay otras opiniones que dicen que como es temporaria y no es crear una estructura que se puede usar. Pero la mayor parte, hasta la gente que dicen que lo podrías usar, dice que uno no debería usarlo porque ofende a los demás que no lo están usando. Entonces hay una opinión separadita que dice que no, que sí podía andar con paraguas. Pero dicen, no lo debería usar para no ofender a los ashkenazim. ¿Pero por qué te puedes poner un poncho? Porque un poncho no es una estructura, ¿me entiendes? Esto es un palo con una estructura que está aguantando, es como crear un techito. ¿Ya? Entonces el poncho es ponerse una ropa. Entonces ese es otro. ¿Ya? El dinero. El dinero. Ah, fantástico. El dinero es prohibido tocarlo y usarlo en Shabbat. Pero no está en esta lista. ¿Lo notaste? Los rabinos crearon esa prohibición de andar con dinero y de traficar el dinero para no entrar en negocio durante Shabbat. Para que la gente no ande con negocio en Shabbat. Entonces eso es una prohibición también. Qué bueno que lo mencionas. ¿Otra más? No, pero... Rápidamente. ¿Hay algo ahí? No. Ok. Rápidamente. Ajá. Coser, ya lo mencioné. Es prohibido. Y por cierto, no me imaginé que te lo ibas a mencionar, a memorizar, ¿no? Entonces hicimos una copia que está ahí toda la lista, ¿ya? Piensen la forma de dar la bienvenida a Shabbat, prendiendo las velas antes de Shabbat, y al final de Shabbat hacemos Abdalá, otra vela, y esta vela la apagamos. Al entrar en Shabbat, prendemos dos velas que no se pueden apagar. Cuando termina Shabbat, hacemos Abdalá
Abdalá separa entre Shabbat y los días de la semana apagando esa vela. ¿Ya? Por cierto, hay una idea muy bonita, hasídica, que dice, ¿no? Le diste la bienvenida a Shabbat con 2 velas que están separadas, las llamas son separadas, y la de Abdalá está trenzada, están juntas. Muy bonita. Entonces, al principio de Shabbat, nosotros y Dios. Al final de Shabbat, como hemos estado tan unidos, estamos entrelazados, ¿no? Pero, entonces, el simbolismo de esto es que en Shabbat no podemos prender un fuego. Si lo dejamos antes, podemos beneficiarnos del fuego. En otras palabras, la luz que dejamos puesta, podemos usarla, pero no puedo ajustar la luz, subirla ni apagarla. Y al final de Shabbat puedo apagar esa luz. ¿Tienen la idea? Entonces, esto es parte del simbolismo. Entonces, Yom Tov, los días de fiestas, todas las leyes de Shabbat aplican durante los días de fiesta, menos que durante los días de fiesta, Yom Tov, la persona puede cocinar y también puede cargar. Cocinar y cargar. ¿Por qué? Porque, bueno, el cargar era más relacionado a cocinar. Pues la gente salía a buscar leña para poder cocinar. ¿Ya? Pero entonces, el cocinar, la Torah específicamente dice que en los días de Yom Tov se puede cocinar. Piénsenlo. Se hacían los karbanos, se hacían sacrificios que tenían que ver con la fiesta. Entonces, eso es una de las cosas que es permitida en Yom Tov, pero no en Shabbat. Eso quiere decir que en Yom Tov yo puedo subir el fuego y bajar el fuego, pero no puedo apagarlo. Y no puedo iniciar un fuego. En otras palabras, lo que uno puede hacer en Yom Tov es dejar una vela puesta y tomar de esa vela una llama y transferirla. Pero en Shabbat no. En Yom Tov sí. Entonces puede coger y de esa vela prender la estufa. O si usa un piloto, el pilot light de la estufa, puede usar ese pilot light para prender la estufa. En Shabbat, en Yom Tov, pero no en Shabbat. En Shabbat no se puede ni bajar ni subir la llama. ¿Ya? Entonces puede coger algo y cocinarlo. Ahora, específicamente quiero mencionar un poco, y voy a entrar en otra clase, voy a entrar a cómo calentar comida en Shabbat. Pero déjame dar un ejemplo. Nosotros dijimos que no se puede cocinar en Shabbat, ¿correcto? Entonces eso quiere decir que en todas las casas que observamos Shabbat, antes de Shabbat cocinamos toda la comida. Pero ya la comida está cocinada y ahora de pronto la gente deja en el horno puesto, y allí dentro de ese horno o arriba de la estufa, cuando tenemos tapado con una plancha la estufa, podemos calentar la comida mientras la comida ya esté cocinada. Y hay diferentes comunidades que aplican esta ley en diferentes formas para prevenir cocinar en Shabbat. En otras palabras, si una persona, vamos a decir que tiene algo que está en una salsa completamente cocinada, y ahora de pronto yo lo saco del refrigerador y lo pongo en el horno o en la estufa, ahora se va a cocinar. Eso sería una prohibición, violación de Shabbat. Entonces, tendríamos que estar absolutamente seguros que la comida esté cocinada antes de Shabbat. Si la comida está cocinada antes de Shabbat, entonces se puede calentar esa comida, pero no se puede cocinar esa comida. ¿Me entienden la diferencia? Un ejemplo constante de mi maestro. Cuando una persona viene a proceso de conversión, siempre le pregunta lo mismo. Yo llegué a tu casa en Shabbat, prepárame una taza de café. Siempre le pregunta lo mismo. Prepárame una taza de café, ya mi mujer no quiere darme café, yo quiero que tú me la des. Entonces siempre dice, ¿cómo la preparas? Entonces la gente tiene que responder, ¿cómo prepararías? Está el filtro que tiene el agua caliente. ¿Cómo? El filtro que uno tiene que mantiene el agua caliente. Ok, entonces normalmente la gente que observa en Shabbat, dejamos algo ya calentando, el agua caliente, y de ahí tomamos el agua caliente y hacemos café. O tenemos una cafetera que ya preparó el café antes de Shabbat y ahí está, y entonces nos servimos de ahí. Ahora, pero no, vamos a complicarlo. Esa agua caliente, pero al rabino no le gusta complicar, esa agua caliente no está ahí. Sí, yo sé que es. Esa agua caliente no, si ella no lo hace, si ella no lo complica, yo lo complico más. Entonces, si esa agua caliente no está, ¿qué puedo hacer? Si no dejé agua caliente, ¿qué podría hacer? Lo sacas al sol. ¿Ah? Al sol. Yo podría Pero sí ir. podemos calentar agua. ¿Debo preguntarle? No se puede calentar agua, ese es el punto.
Si coges agua fría y la pones a calentar, sería prohibido. Aunque dejes el fuego puesto, porque esa es la prohibición de cocinar. La prohibición de cocinar es coger algo que anteriormente no fue calentado y ponerlo a calentarse ahora. Ok, pero si sacamos algo de la nevera que está frío, lo vamos a calentar. Ajá, no entonces- lo puedes hervir. No lo puedes dejar a que se cocine. O que se... ¿Me puedes mandar un gentil a un coffee shop? También es prohibido. Ese es el punto. Esa es la razón que lo compliqué más todavía. Si uno le pide a un gentil, a un goy, aunque a él no le aplique la ley, a los gentiles pueden ir a comer, pueden cocinar, ellos pueden cocinar en Shabbat. Nosotros no estamos diciendo que es una prohibición que los gentiles cocinen en Shabbat. Nosotros estamos diciendo que los judíos no pueden cocinar en Shabbat. Pero un judío no puede pedirle a un gentil que haga algo que nosotros somos prohibidos hacer. En otras palabras, si yo voy y le digo a Juan cristiano, y le digo, Juan, hazme el favor, prepárame una taza de café, prohibido. Ahora, si Juan viene a mi casa, ya está tan cómodo en mi casa, que él se prepara una taza de café y queda un poquito de café, yo puedo tomármelo, porque él lo hizo para él, no lo hizo para mí. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, él no puede pedirle a un goy, no puede pedirle, de acuerdo con la halajá, no puede pedirle a un gentil que haga algo en Shabbat que yo no puedo hacer, porque lo haga por mí. Ahora, si este hombre lo hizo por él, yo puedo beneficiarme. Ya. Wouldn't that be like accepting a gift? No tiene ningún problema aceptar no tiene ningún problema. No. Hay dos cosas. Número uno, aceptar un regalo en Shabbat. Hay dos formas de aplicar la ley. Hay ciertas personas que no dan un regalo en Shabbat. Eso es muy común entre los Ashkenazim. No dan un regalo en Shabbat que no sea comida. Si es comida, no hay problema porque esa persona lo puede usar enseguida en Shabbat. Pero la prohibición de dar un regalo sería como una transferir de propiedad. Entonces la gente dice, no debería de darle un regalo a alguien en Shabbat porque estás transfiriendo la propiedad para él. Pero nosotros tenemos una forma halájica de permitirlo. Y eso es una ley que es, cuando yo voy a la tienda, déjame darte un ejemplo. Yo voy a la tienda y yo veo una camisa y digo, oye, esa camisa le quedaría de lo más bien a Adam. La voy a comprar para Adam. Enseguida que yo la compré para Adam, ya es tuya. Entonces, si yo te la doy a ti en Shabbat, no es que yo te estoy transfiriendo una propiedad en Shabbat, es que ya te pertenecía antes de Shabbat y ahora simplemente te la estoy dando ahora mismo, pero ya era tuya. Pero no se la puedes dar así, wrapped. No, el problema es que si la das wrapped, él tiene que romper el papel. Y ya eso lo hablábamos anterior, de que uno no puede romper el papel. Entonces déjalo I abierto. wouldn't be able to carry it. Déjalo from abierto, here después to- dejar. Sí, pero si hay un eruv no hay problema. Sí, Because you're in my house, I'm like, I can throw it. ¿Ya? yeah, it's a Después t-shirt. dejarlo. A ver, ¿Ya? tengo una Pero se pregunta. hace antes de Shabbat. Ok, está poniéndose tarde la hora, pero dime. Yo vi unos judíos que cuando encienden las velas, volviendo al tema de las velas, ellos decían el blessing antes de encender las velas y vi otros que hacían el blessing. La única comunidad que hace la bendición antes de prender la vela son judíos sirios. La comunidad siria, muchos judíos orientales hacen eso. Lo común entre todas las demás comunidades es prender la vela y entonces hacer la bendición. Cuando hace la menorá. Cuando prende usted la vela. Las velas de Shabbat, prende las velas y entonces hace la bendición. La razón es porque al decir Lehadlik ner shel Shabbat, está aceptando el Shabbat. Ahora, si dice la bendición anterior y aceptaste el Shabbat, ahora prende la vela, sería una violación. Entonces lo más común entre las comunidades es prender las velas y entonces decir la bendición. ¿Ya? Es lo más común. ¿Ya? Eso es lo más común. I have two questions. My first question is, I heard the answer before, but I forgot. Was the whole idea behind Shechia being 18 minutes before? Why you light the candles 18 minutes before Shabbat begins? Es demasiado complicada para responderte a eso. No puedo responderte ahora. Okay. Pero está buena la pregunta. Right. And the other one is, after Shabbat, during Shabbat, your vision gets better or your hearing gets better, and you put like when you after the Havdalah candle, you put the between your eyes. What's the whole idea behind it? La Havdalah, específicamente la Havdalah se usa las especies
al final de Abdalá, se huelen las especies para darle un poquito de alivio a la neshama, al espíritu que está dentro de uno, porque en Shabbat, cuando uno le da la bienvenida a Shabbat, entra lo que se llama la neshama yeterá, que quiere decir un espíritu adicional, se une a la neshama normal de uno, y eso le da cierto regocijo de Shabbat, hace que la comida sepa mejor, que todo lo físico tenga más placer, y también todo lo espiritual tenga más placer. A la salida de Shabbat, ese espíritu, esa neshama yeterá se va, entonces queda uno un poquito deprimido. Entonces, al oler las especies, le da un poquito más de alivio en que esa es la misma forma que entró el espíritu de la vida humana. Cuando Dios nos dio el aliento de la vida, entró por el aliento, entonces uno le da un poquito de pecado. Ahora, la gente que cogen y mojan el dedo en el vino y se lo untan al ojo o se lo untan a la oreja, y algunos se lo meten en los bolsillos para recibir la bendición del dinero. Entonces eso es específicamente, no tiene relación a eso, es que cuando la persona le echa, esto es una práctica cabalística, cuando la persona echa el vino a la copa de Abdalá y se desborda eso es simbolismo de la bendición divina. Entonces cogí un poco de la bendición divina, me lo unté para recibir, para ver cosas bonitas esta semana, para oír buenas noticias y para ganarme la loto. ¿Se entiende? Eso es lo que la gente hace. ¿Ah? Abundancia. Pero eso es otro símbolo. Ok. Rápidamente voy a dar una explicación, pero esto es otra clase y le voy a prometer, después nosotros vamos a parar para agosto, pero le voy a prometer que yo voy a dar una clase específicamente sobre esto, pero nada más para darle un toque. Una de las prohibiciones es cargar en Shabbat. Cargar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Que la gente no cargan sus carteras, no cargan las llaves, cuando uno no tiene un eruv. Y voy a explicarlo rápidamente. Pero lo que me van a tener que prometer, que lo van a ver después, van a repetir la lección porque voy a hacerlo rápido. Cargar desde un lugar privado a un lugar público. El lugar público se tiene que definir. ¿Qué quiere decir un lugar público? De acuerdo con la ley, de acuerdo con la halajá, el lugar público es cualquier lugar que más de 600,000 personas puedan andar en ese lugar en 24 horas. ¿Cómo lo aprendemos? Específicamente de la historia bíblica del Señor que cargó la madera, estaba recogiendo madera en Shabbat y lo entró al campamento del pueblo judío y entonces recibió la pena de muerte. De ahí el Talmud explica que la violación de la pena de muerte no era solamente de estar colectando esa madera, pero era porque estaba cargando de un lugar público a un lugar privado. El campamento del pueblo judío es un área privado y él estaba afuera, tenía su límite, y él estaba afuera de ese límite colectando. Entonces, cuando recogió esa madera, cruzó de un lugar público a donde 600,000 personas podían andar. ¿Cómo sabemos ese número? Porque sabemos que el campamento del pueblo judío eran 600,000 personas. Entonces, si él anda en ese lugar público y cruza de la propiedad pública a una propiedad privada, esa es la violación de cargar en Shabbat. La Torá bíblicamente prohíbe cargar en un lugar público o de un lugar privado a un lugar público que pueda cargar 600,000 personas. Un eruv es una institución rabínica. Los rabinos vieron que esta prohibición bíblica de cargar en un lugar público, tal vez la gente se confundan y digan, bueno, cualquier lugar público, si yo puedo cargar en una calle a donde la gente anda pero no hay 600,000 personas, entonces tal vez yo puedo cargar en un lugar a donde hay 600,000 personas. Pues déjame dar un ejemplo. Aquí en Yonkers, la calle donde yo vivo, St. John's, no andan gente, 600,000 personas no andan. Pero en la autopista de la 87, 600,000 personas fácilmente andan. Entonces, la Torá prohibiría que yo cargue
en la autopista de la 87, pero que yo puedo cargar en el St. John's. Los rabinos entonces dijeron, no, vamos a prohibir también que la gente ande cargando en la calle de St. John's, porque tal vez se confunden, digan, bueno, si yo puedo cargar en la calle de St. John's, también puedo cargar en la autopista del 87. Entonces lo prohibieron. El único lugar a donde se puede hacer un eruv, entonces, a donde se podría cargar, el eruv es una cerca que se marca para que esa calle privada, esa calle en vez de ser un lugar público sea un lugar privado, sería en la calle que es rabínicamente prohibido cargar. Pero en una calle que es bíblicamente prohibido cargar, nunca se puede hacer un eruv. ¿Por qué? Porque los rabinos no podemos permitir algo que es prohibido por la Torá. Nosotros nada más podemos crear estructuras dentro de la orden rabínica, pero no podemos cambiar la orden bíblica. Entonces, en la 87, en la autopista del 87, yo nunca podría hacer un eruv, porque eso es bíblicamente prohibido. Pero a donde es rabínicamente prohibido, sí puedo crear un eruv. ¿Entiendes? Entonces, el eruv se hace normalmente como una cerca que va alrededor de ese pueblo, alrededor de esas calles, y marca que esa propiedad es un lugar privado. Igual que cualquier cerca. Pondría una persona, tienes un patio de la casa, le pones una cerca, ya sabe que es un lugar privado. O le puedes poner alguna marca. Entonces normalmente lo que la gente hace es que ponen un palo y otro palo, le ponen un cordón y eso marca que este es el límite de mi propiedad. Eso es muy común. Entonces la gente lo que hacen es, bueno, si vamos a hacer un eruv, que va a ser un pueblo, le vamos a poner los cordones alrededor del pueblo y eso marca que es una propiedad privada. Eso crea un eruv a donde uno puede cargar. Normalmente en las comunidades grandes, a donde hay muchos judíos ortodoxos, se hace un eruv a donde la gente puede cargar de su propiedad a la sinagoga o caminar por toda esa propiedad, porque es una comunidad privada. En otras comunidades a donde no hay tantas personas y eso no está organizado, no han hecho eruvim y entonces uno no puede cargar. ¿Sabe lo que la gente hace? Mucha gente en Manhattan, muy común en Manhattan, tienen un clip que es una llave, la llave de la puerta, y le ponen como un gancho y se lo usan para aguantar la corbata. O alguna gente hacen como una cadena y tienen una llave y se la ponen como si sería una prenda y así andan, pero no andan con la cartera, no andan con los libros. Simplemente tienen la llave para poder entrar a la casa, ¿no? Y esa es una de las formas de hacerlo. La gente se la ponen como si fuera un vestimiento, un pedazo de ropa. Entonces, al ponérselo como si fuera una prenda o como si fuera un pedazo de la ropa, entonces la persona no está cargando, simplemente se lo está poniendo arriba como un vestimiento, ¿no? Damos un ejemplo. Había uno de los grandes, Moisés Maimónides, Moisés Montefiore, recibió una espada de la reina de Inglaterra y le preguntó a los rabinos que si él podía usar esa espada cuando le dieron título de nobleza, si él podía usar esa espada en Shabbat. Entonces algunos rabinos decían no debería usarlo porque está cargando, otro rabino no, lo puede usar porque es parte de tu vestimenta, parte de la forma de enseñarle honor a Shabbat. Entonces normalmente nosotros la forma de transportar algo sería cargarlo. Otros rabinos, yo conocí a un rabino que tenía siempre como una handkerchief, un pañuelo. Él se lo ponía como si aquí en el brazo para no cargar un pañuelo en Shabbat, porque no tenía un eruv. Entonces, al ponerse uno, entonces no está cargando, simplemente es como si fuera parte de la ropa. Pero cargar en el bolsillo sería prohibido. ¿Y cuando uno tiene bebé? Cuando uno tiene bebé. Exactamente, ese es el problema. En las comunidades a donde no hay un eruv, la persona que ande con un coche no puede salir del patio de la casa a cruzar la calle o ir a la sinagoga con el coche o cargar el bebé en el brazo. Entonces eso sería una prohibición también. Entonces mucha gente lo que hacen es, muchas comunidades donde tienen familias jóvenes que la mujer quiere venir a la sinagoga, entonces crean un eruv para poder permitirlo. Ahora, si esa comunidad tiene una calle grande donde andan 600,000 personas, ahí no se puede hacer un eruv. Esa persona no puede andar en ese camino.
tendría que buscar a alguien que se quede con el niño y ir a la sinagoga, o quedarse, que otro miembro de la familia vaya. Es una cosa un poco complicada. El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.